La vida como la conocemos, no sería igual sin la aportación del ingenio para investigar, estudiar, ensayar, fabricar o patentar algunos inventos que sin duda modificaron diferentes prácticas, modos y estilos de vida. ¿Cuántas veces te habrás preguntado, cómo lo hicieron, a dónde lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron, y quién lo hizo? Son interrogantes que nos ponen a pensar aún más. Es por eso que a continuación, te presentamos los 15 inventos mexicanos más destacados. Pónganse cómodos y comencemos. Píldora anticonceptiva. Quizás, este es uno de los inventos más revolucionarios que se han creado de la mano de un mexicano. Esta fue inventada por el científico Luis Ernesto Miramontes, conocido como el padre de este método anticonceptivo. La pastilla se desarrolló e inventó en México, para más tarde ser un invento con alcance global. Este método es el segundo más utilizado en el mundo, y sin duda fue un gran auge en el medio científico y principalmente en el farmacéutico y químico. La píldora se creó a partir de la sintetización de diversas sustancias que se extrajeron de hierbas endémicas del país. Flotador de retrete. El artefacto que controla y regula el flujo del agua en las tazas del baño, forma parte de los inventos mexicanos. Su creador fue el ingeniero José Antonio de Alzate, quien desarrolló el invento en 1790, y del cual se comenzaron a crear versiones mucho más complejas, que han culminado en el que conocemos hoy en día. Este invento cambió sin duda una de las prácticas básicas del ser humano, y hasta hoy en día sigue siendo un importante invento, el cual se asegura de que el agua solo entre en el depósito del sanitario, cuando no ha llegado a la altura necesaria. Concreto translúcido. En 2005, Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Galván Cáceres inventaron el concreto translúcido, un material que permite el ahorro de luz, brindando más luminosidad a los espacios como casas y edificios donde la corriente eléctrica no es buena. Este interesante invento no solo tiene la particularidad de su translucidez, sino que además, su composición lo vuelve más resistente que el concreto normal. Esto ha permitido el impulso a la arquitectura verde, para generar un impacto menor en el medio ambiente. Otra de sus ventajas es que no se deteriora al entrar en contacto con el agua, y es un 30% más ligero que el tradicional. Se prevé que su utilización aumente con el paso de los años alrededor del mundo y se utilice para distintos fines, como proyectos inmobiliarios costeros. Tridilosa. La tridilosa es un sistema de construcción, que consta de una estructura tridimensional altamente ligera y de tablero mixto, combinando la zona comprimida de concreto con la zona traccionada de acero. Este novedoso invento se dio en 1996 a cargo del mexicano Heberto Castillo, y ayudó a la creación de estructuras más resistentes. Aunque en un principio se dudaba de su resistencia, Castillo probó la efectividad de su invento colocando un camión de 50 toneladas encima de una de sus estructuras, la cual permaneció intacta, y que ahora es utilizada en grandes proyectos como plazas o puentes. Otra de sus características es que es hueco en la zona de tracción. Hélice anáhuac. En la aeronáutica, uno de los inventos más importantes ha sido la hélice anáhuac, un invento mexicano a cargo de Juan Guillermo Villasana, el cual logró formular una nueva hélice a partir de sus conocimientos de ebanista, el cual la construyó a partir de madera, y un mecanismo completamente diferente al que se solía utilizar. Para la hélice combinó todo tipo de maderas, y utilizó un ensamble nuevo que logró que los aviones pudieran elevarse a alturas mucho más altas y de manera más estable, lo cual resultó en una innovación revolucionaria para el sector. Este invento pronto fue exportado a todo el mundo, y aportó a la aeronáutica como la conocemos hoy en día. Cemento luminoso. José Carlos Rubio Ábalos, científico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien creó un cemento que emite luz, y así generar espacios iluminados con energía sustentable y sin costos de mantenimiento. Esta innovación ha llamado la atención de empresas europeas, las cuales toman al invento de origen mexicano como referencia a nivel tanto científico como tecnológico para el desarrollo en el viejo continente. Inclusive, este invento comenzó ya a utilizarse y comercializarse en Europa. La durabilidad del cemento emisor de luz se estima mayor a los 100 años y es fácilmente reciclable por sus componentes materiales. Pintura antigraffiti. Debido al problema que representan las pintas que se realizan durante marchas o manifestaciones, y que usualmente afectan monumentos o edificios históricos, el Instituto de Física de la UNAM desarrolló la pintura antigraffiti. Esta fue una innovación creada en el año 2001 por investigadores del Departamento de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, ubicada en el campus de Juriquilla, en el estado de Querétaro.
Se trata de una pintura única en su tipo en el mundo, la cual contiene un agente hidrofóbico, es decir, una sustancia que no puede mezclarse con el agua. Televisión a color. Gracias al talento de Guillermo González Camarena, hoy, en todo el mundo podemos disfrutar de la televisión a color, sin importar que recientemente han surgido nuevas tecnologías que permiten obtener cada vez una mayor definición y fidelidad de imagen. Fue este mexicano quien demostró al mundo que la transmisión y proyección de imágenes a color era posible. Estaba maravillado por las primeras emisiones públicas de televisión desde 1927. Con tal de mejorar su equipo, tuvo la idea de una televisión que se viera a colores. Experimentó y desarrolló el sistema tricromático secuencial de campos, el primer sistema de televisión a color en el mundo que funcionaba bajo la combinación de los colores rojo, verde y azul. Sujetador que detecta el cáncer. Cuando yo tenía 13 años de edad, mi mamá fue diagnosticada por segunda ocasión con cáncer de mama. El tumor pasó de tener las dimensiones de un grano de arroz a las de una pelota de golf en menos de 6 meses. El diagnóstico fue demasiado tarde, mi mamá perdió ambos senos y por muy poco la vida. ¿Qué hizo Julián? Un sujetador de autoexploración llamado EVA. Es decir, un sujetador o sostén con unos sensores incorporados que permiten el escaneo del área de las mamas, identificando elementos como variaciones en la textura, el color, la temperatura y el flujo sanguíneo, que puedan dar cuenta de que algo anda mal. No es un sujetador para salir de paseo con él. Se trata de un artículo que debe vestirse durante 1 hora a la semana, tiempo en el que los datos obtenidos a través de sus 200 sensores sean transferidos a una aplicación que los registra, organiza e interpreta. Tinta indeleble. El ingeniero mexicano especializado en química analítica, Filiberto Vázquez Dávila, del Instituto Politécnico Nacional, fue quien inventó la tinta indeleble para las elecciones de 1994 en México. El investigador tuvo la idea de generar una sustancia para dejar un tatuaje temporal en la persona que ya había emitido sufragio, y así marcar una diferencia entre los que no habían votado. El científico creó un pigmento cuya fórmula hace que la piel adquiera una coloración que desaparece en un par de días. Su trabajo se enfocó a la búsqueda de componentes basados en la tinción nuclear y de células. El invento es utilizado también en la detección de documentos apócrifos, debido a que emite una luminiscencia especial al contacto con los materiales determinados y específicos con los que deben imprimirse, billetes, certificados o actas oficiales. Prótesis biónicas. Luis Armando Bravo Castillo, director y fundador de Probionics, su historia comenzó cuando estudiaba la carrera de medicina y colaboraba en el departamento de cirugía reconstructiva. Al atender a un joven de 20 años que perdió ambos brazos después de ser electrocutado, decidió cambiarse a la carrera de ingeniería biónica para aprender a desarrollar prótesis. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas que han perdido alguna extremidad superior del cuerpo, la empresa Probionics desarrolló una prótesis electrónica no invasiva para amputaciones, la primera de este tipo creada en México. El mousepad. El uso del mousepad para utilizar el ratón de una computadora es algo común en muchos, pero quizá no todos los que lo usan saben que este es un invento con un toque mexicano. Y es que esta pequeña alfombrilla que sirve para deslizar el mouse fue diseñada por el mexicano Armando Fernández, quien trabajaba para la empresa Xerox. Ese primer diseño consistía en una almohadilla que facilitaba el desplazamiento y la precisión del mouse, un aparato que constantemente se llenaba de polvo y ocasionaba molestias en los usuarios. Actualmente este problema se ha buscado reducir con mouse de vanguardia, y a la par, la industria de los mousepads ha ofrecido más variedades de sus productos, entre los que se encuentran aquellos diseños ergonómicos y los que permiten cuidar del usuario mientras utiliza un ratón de computadora. Intersección de flujo continuo. El Dr. Belisario Hernández Romo creció en la Ciudad de México, aprendiendo geometría bajo la tutela del ingeniero mecánico Arturo Olivero Cedeño, quien estaba obsesionado con desenmarañar el tránsito vehicular capitalino. En 1963, Cedeño ya había patentado en Estados Unidos un distribuidor vial elevado. Romo tomó la idea de su mentor y trató durante años de replantearla para poder construir algo práctico y desechar la necesidad de construir puentes. Fue en 1987 que terminó de diseñar la intersección de flujo continuo, cuyo ingrediente secreto eran las vueltas a la izquierda. Nanomedicina catalítica. Soy Tessy María López Guerne, me dedico a la nanomedicina. La primera persona que habló de nanotecnología fue Richard Feynman en 1964.
Lo que nosotros empezamos a hacer aquí en México fue nanomedicina catalítica para cáncer. Lo que hace la catálisis es bajar la energía para que los reactivos se conviertan en productos. Es decir, si nosotros tenemos células cancerígenas, baja la energía y la célula tiene más energía para matar los ácidos nitrogenados del ADN. Va haciendo un círculo de nanopartículas y este círculo se va cerrando hasta que ahorca el tumor. La doctora Tessy María López Goerne, físico-química mexicana, catedrática, investigadora y divulgadora científica, creó un gel que cura el pie diabético, lo que le valió la nominación al Premio Nobel de Química en 2016. El rifle automático. El fusil Mondragón tenía un mecanismo muy revolucionario para su época, funcionaba por acción de los gases del disparo, producidos por la deflagración de la pólvora mediante un cilindro paralelo y su pistón. El arma también podía funcionar manualmente como un fusil de cerrojo, si se cerraba la válvula montada en el tubo de gases. Mondragón era un apasionado de las armas que llegó a diseñar varios rifles y mejorar los sistemas de la artillería mexicana, los cuales hicieron más mortífero el arsenal del ejército mexicano. Bajo el apoyo del régimen de Porfirio Díaz, en 1887 patentó el fusil Mondragón, que después sería conocido oficialmente como Fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón, y se convertiría en el primer rifle semiautomático usado por un ejército en el mundo. Y así, hemos llegado al final de los 15 inventos mexicanos más destacados. Si eres mexicano, y conoces algún otro invento desarrollado en tu país, por favor déjalos abajo en los comentarios, comenta con respeto y regálame un like.